diapositivas por las que transcurriremos más o menos rápidamente, con la idea de que la mayoría de ustedes ya estudió para este examen final y manejan algunas ideas y conceptos. No vamos a hacer una explicación exhaustiva de toda la materia, que por otro lado nos llevaría varias horas de explicación, ¿no? Qué sé yo, 10, 15 horas de clase sería para explicarles toda la materia de corrido. Y voy a puntualizar en temas que son importantes para el examen final. Si ustedes hacen preguntas en el chat, las contesto al final. ¿Bien? Si ustedes creen que es importante hacer una pregunta, entonces interrumpan. Si no, quizás es buena idea avanzar, de modo que en la grabación haya una explicación continua y no interrumpida por preguntas y respuestas. Sin embargo, es más valioso para ustedes que se saquen las dudas. Por lo tanto, nada, si ustedes piensan que consideran que es importante interrumpir, interrumpan, no me molesta para nada. Antes de comenzar la explicación, me gustaría saber si alguien tiene dudas concretas y puntuales sobre el examen, la modalidad, o algún otro tipo de duda. Para quienes se conectaron en este horario de consulta, sepan que esto va a ser un repaso para el examen final. Cada vez que estamos cerca de una mesa de final, organizamos un repaso. Entonces la consulta se convierte en un repaso y no en una consulta para la cursada, digamos, en curso, en este caso la cursada del segundo cuatrimestre. Antes de pasar a las preguntas, les cuento que el examen final de estadística va a ser similar a la mesa anterior. Va a haber un conjunto de consignas conceptuales, no van a tener que hacer cálculos, por lo tanto no es necesario que utilicen ningún dispositivo para hacer cálculos. Pueden concurrir con todos los materiales que quieran, el programa de la materia, un libro, 10 libros, apuntes, machetes, resúmenes, lo que ustedes utilizaron para aprender, lo pueden tener a mano. ¿Por qué hago eso? Básicamente porque no aspiro a que ustedes se sepan de memoria lo que aprendan, sino que sepan aplicarlo, que sepan utilizarlo. Y si yo proyecto eso hacia mi trabajo, mi uso de la estadística, yo también, cada vez que tengo que hacer algo, consulto los libros virtuales, físicos. Ya casi no consulto libros físicos, pero sí libros que tengo en formato digital, tutoriales, explicaciones, e incluso también inteligencias artificiales. A los efectos de resolver este examen no permitimos el uso de lo que se conoce como inteligencias artificiales, que son más precisamente son modelos de lenguaje, o chatbots, como ChatGPT o cualquier alternativa. No está habilitado eso, porque es posible algunas de las preguntas, por más que nos esforzamos un montón para que no sean preguntas contestables con ChatGPT, algunas preguntas se pueden resolver con cierta facilidad con la ayuda de un chatbot sin conocer el tema. Por eso es que evitamos eso, pero sin embargo pueden tener todo lo demás, ¿bien? Entonces, en el examen no van a poder usar el celular, no lo van a poder usar. Pero todos los otros recursos sí los van a poder utilizar. También es importante que tengan en cuenta que nosotros no queremos que ustedes desaprueben o les vaya peor por pequeñas dudas de interpretación. Siéntanse libres de llamar a un docente a su pupitre o de acercarse al frente donde estamos nosotros para preguntarnos, estoy interpretando correctamente esto, es esta manera, ¿sí? Nosotros no le vamos a dar la respuesta a las preguntas del examen, por supuesto, pero sí los vamos a decir, sí, vas en el sentido que nosotros lo pensamos. Sí, claro, sí, estoy viendo las preguntas en el chat. Por supuesto, vamos a trabajar sobre esos temas, sí. Les recuerdo que como fuente de información,
no hay nada que haya reemplazado a los libros académicos. ¿Sí? Hay un montón de libros académicos que ponemos a disposición a partir de PDFs. Hay otros libros. La estadística básica que vemos está bien tratada en casi cualquier libro de estadística. Alguno puede ser confuso, poco claro. Alguno puede ser confuso, poco claro para un estudiante, para otro estudiante es clarísimo. Por lo tanto, siempre los invito a que exploren. Hoy, a 2 días del examen, no están para explorar, pero sí tengan en cuenta que quienes leen de los libros usualmente tienen buenos resultados en los exámenes finales, ¿sí? Es mucho más frecuente que tengan buenos resultados que quienes no leen de los libros. Aunque, por supuesto, hay gente que ha probado y leído bien y no ha tocado un libro, me han dicho. Entonces, digo, no es imposible. Bueno, se puede aprender sin tocar los libros, pero es muy difícil. Básicamente porque cualquier recurso que ustedes tengan que no sea un libro académico, un libro académico me refiero al Bolonia o cualquier otro, ¿no? Que hay por ahí. Puede ser que sea útil para entender un concepto, para sacarse una duda, para ver cómo era que se hacía tal cuenta o tal pasaje, cómo se consulta una tabla. Por ahí es mejor incluso que un libro, pero ¿qué pasa con los libros? Los libros tienen un desarrollo de los conceptos ordenado y completo que les permite que cuando van por el capítulo 4, las palabras que están utilizando en el capítulo 4 fueron ya definidas, y las palabras y los conceptos, previamente en el capítulo 1, 2, 3, ¿sí? De manera que ustedes lo puedan entender. Eso no está en ninguna otra fuente de información. No hay otra fuente de información que les permita eso. Ustedes dicen, ChatGPT, ¿cómo hago la prueba de T? Bueno, le va a decir la prueba de T, bla, bla, pero les va a hablar un montón de cosas que ustedes no saben qué son. Porque ustedes no estuvieron preguntando en ChatGPT cuál es la definición de estadística, qué es una variable, qué tipo de variables hay. No preguntaron todo eso, le preguntaron algo puntual. Entonces, les va a costar entender. Lo mismo con un video. Ustedes ven un video que explica cómo se hace la tabla de contingencia, o genial, pero cuando le hable de grado de libertad o le hable de la distribución chi cuadrado, no van a saber de qué le está hablando. Por eso, no es que sea un delito utilizar otros recursos que no sea un libro para estudiar. No. Está buenísimo utilizar todos los recursos. Lo que les digo es que es más fácil que les vaya bien si leen de los libros que si no leen de los libros. Bien. Dicho eso, vamos a empezar a hablar de estadística. Bien. Esta es una definición que utilizo siempre, que dice que la estadística es un área de la ciencia que se ocupa del diseño de experimentos o de métodos de muestreo, del análisis de datos y de obtener inferencias acerca de una población de mediciones a partir de la información contenida en una muestra. ¿Bien? Y esto tiene un montón de significados que yo valoro mucho, que voy a mostrarles. Perdón. Se me salió una rayita. Bien. Les decía, con experimentos o métodos de muestreo obtenemos datos. Esos datos son de una muestra, ¿sí? Y los analizamos para hacer inferencias sobre una población de mediciones a partir de nuestra muestra, ¿sí? Lo que buscamos siempre, y por ahí es muy importante que lo tengan en cuenta, es hacer inferencias sobre la población. No nos importa el dato de que los enfermos con tal cuestión del hospital X tienen un promedio de edad superior a los enfermos con tal cuestión del hospital Y. Porque tenemos una muestra de uno, una muestra del otro, calculamos el promedio, nos da 37, con el promedio nos da 22. Bueno, sí, es diferente. Es diferente. Esa es una muestra. Ahora, lo que sí nos serviría es saber si en el hospital, en la población completa, las personas son de mayor edad en el hospital X con respecto al hospital Y. Eso sí nos serviría, porque la muestra la conocemos. Podemos utilizar esa muestra para hacer una inferencia sobre la población y por lo tanto diseñar políticas de salud en un hospital diferentes al otro por el promedio de edad de sus pacientes. Bien. Entonces siempre recuerden, trabajamos con muestras, queremos hacer inferencias de una población. Sigamos. Sabemos que la estadística tiene dos partes, la descriptiva y la inferencial. Con la estadística descriptiva van a poder contestar una parte del examen, no van a aprobar, ¿sí? La estadística descriptiva no alcanza para aprobar este examen, ciertamente. Después vimos una cosa muy importante, son
que los atributos de las cosas, de las personas, del comportamiento de las personas, varían. Pero varían de diferente manera. Y eso lleva a clasificaciones de los tipos de variables. La tradicional, que está... Opa, anda medio mal el mouse, disculpe. Voy a pasar al puntero. La tradicional, que está a la izquierda, la de las escalas de medición, que está a la derecha. Bien. Lo importante, por supuesto que ya la tienen que saber ustedes, o sea, es como que si no saben esto se les va a dificultar aprobar el examen, pero lo que es importantísimo es que los diferentes tipos de variables permiten ciertas estadísticas descriptivas, ciertos gráficos y ciertos análisis, ciertas pruebas de hipótesis. Entonces, no podemos hacer cualquier cosa con cualquier variable, tenemos que saber qué es lo que tenemos. Tenemos que saber que tenemos una variable ordinal porque sabemos que con una variable ordinal no podemos estimar una probabilidad con la distribución normal, porque la distribución normal funciona solamente para variables cuantitativas continuas, de escala de proporciones. Y no podemos hacer una prueba de t si la variable es nominal, porque la prueba de t se utiliza para variables cuantitativas continuas con escala de proporciones. Y no es muy inteligente hacer una tabla de contingencia si la variable es cuantitativa continua. No es inteligente, es perder información. Hay que categorizar para tener categorías discretas. No. Una tabla de contingencia es algo adecuado para especialmente variables en categoría en escala nominal, eventualmente ordinal. ¿Sí? Bien. Entonces, es como la base de esto. De acuerdo al tipo de variable, el procedimiento que vamos a llevar adelante. Por ejemplo, una tabla de contingencia, con chi cuadrado, se utiliza para variables nominales o eventualmente ordinales. Meter variables cuantitativas lleva de por sí una pérdida de información que no lo hace una buena idea. Una prueba de t es para comparar los valores, las medias, de variables cuantitativas continuas, eventualmente discretas, pero normalmente continuas de escala de proporciones. Normalmente, ¿sí? Lo más usual. La correlación de Pearson también se utiliza para ver la relación entre dos variables cuantitativas continuas en la escala de proporciones. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo está determinado automáticamente. Tengo la variable, tengo el método. Un histograma es para una variable continua. Para una variable discreta tengo un diagrama de barras. Para una variable ordinal puedo hacer un diagrama de barras o eventualmente, con un pequeño error, utilizar otro tipo de esquemas. O para una variable nominal, tortas es lo mejor, a veces barras también. Bien. Y un diagrama de dispersión es para dos variables continuas, cuantitativas, perdón. Pueden ser discretas o continuas. Un diagrama de dispersión. Bien. Bien. Sigamos. Un concepto importante que no deben dejar de tener en cuenta, pero que ya lo hablé recién, es que trabajamos con una muestra, que es un subconjunto de la población. ¿Sí? Y que una muestra, cualquier cálculo que hacemos de una muestra se llama estadístico. Pero si ese cálculo lo hacemos de una población se llama parámetro. Con los estadísticos nosotros buscamos estimar los parámetros. Si tomamos una muestra de personas, de 10 personas, pacientes de un hospital, le registramos la edad y hacemos un promedio de la edad de esos pacientes, buscamos que ese promedio de esa muestra sea representativo del promedio del hospital. Podemos tener un promedio por cada muestra diferente que saquemos. Agarramos otros pacientes diferentes, sacamos el promedio, va a ser diferente al anterior. Capaz que va a ser parecido, pero no va a ser idéntico. O sea, por cada muestra que saquemos podemos tener un estadístico diferente, aunque sea de la misma población. Van a parecerse entre sí. Si la muestra es representativa, van a ser parecidos entre sí. Ahora bien, de una población tenemos solamente un solo valor para esa variable, para el promedio de esa variable, que se conoce como parámetro, que es la media poblacional. Bien. Probabilidad. La probabilidad es un concepto muy importante, que no podemos dedicarle mucho tiempo. Pero es importante, clarísimamente importante, que varía entre 0 y 1. No hay una probabilidad de 2, de 7, de menos 5. No. 0 a 1. 0 es que algo no va a ocurrir, 1 es que va a ocurrir seguro, y en el medio tenemos un montón de opciones. Más cerca de 0 es menos probable, más cerca de 1 es más probable. Muestreo. Bueno, dijimos que nosotros utilizamos una muestra para caracterizar una población. ¿Bien?
esa muestra debería ser representativa de la población, pero eso no es tan fácil. Es muy fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, y depende mucho del caso. Y hay dos tipos generales de muestreo. Los muestreos probabilísticos están diseñados a partir del conocimiento de la probabilidad de seleccionar a cada unidad muestral. O sea, lo diseñamos de manera de que sea representativo, con un montón de variantes, ¿sí? Y los no probabilísticos, que son cualquier tipo de muestreo, que no dan garantía de que la muestra sea representativa de la población. Se pueden hacer algunas cosas, pero no dan garantías. Si no nos queda opción, usamos un método probabilístico. Por ejemplo, los trabajos finales de estadística, que comenzamos a hacerlos en la cursada de verano de este año, 2025, y el primer cuatrimestre de 2025, esos trabajos finales fueron hechos muchísimos o casi todos con encuestas, con Google Form. No diseñamos de qué modo vamos a distribuir esa encuesta. Simplemente la compartieron los estudiantes con sus compañeros, con amigos, con familia, etcétera, y se desparramó, pero no sabemos bien la población que estamos abarcando y de ninguna manera estamos diseñando una manera de tener una muestra representativa. Simplemente la tiramos. Es no probabilística. Quizás es representativa, quizás no. Se pueden hacer algunas cosas, pero no muchas. Bien. Muestreo probabilístico, hay estos 4 básicos tipos de muestreo que se pueden aplicar cada uno por separado o con combinaciones. Aleatorio simple, todos los elementos que se pueden muestrear son igualmente probables y los podemos seleccionar al azar. Entonces tenemos la lista de estudiantes de la facultad, del primero al último. El primero es el número 1, digo, del primero al último, de los que hoy son estudiantes regulares, por ejemplo, y ordenados de cualquier manera. Al primero le ponemos 1, al último le ponemos, qué sé yo, 13.273, y elegimos números al azar entre 1 y 13.273, y elegimos a esas personas, ¿sí? 100 personas. Bueno, tenemos un muestreo aleatorio simple. Y es representativo. Si la muestra es muy pequeña, y quizás tengamos un error por muestra pequeña. Por ejemplo, si estamos estudiando la estatura de las personas y tomamos una muestra tamaño 5 y justo agarramos una persona, un jugador de básquet, ¿sí? Que mide 2,5 m, y por más que las otras personas sean normales, digamos, el promedio se va a ir mucho más alto del promedio de la población. Sin embargo, si sacamos una muestra tamaño 100 y nos cayó una persona muy alta, bueno, se va a compensar con el resto de los valores y no nos va a modificar, no nos va a llevar el promedio de la muestra muy diferente al de la población. El sistemático, bueno, es una modalidad de muestreo que sirve para ciertos casos particulares. Pero en el muestreo sistemático tenemos todos los elementos de nuestra población, y lo que hacemos es elegir el primer elemento al azar y después saltamos una cantidad de elementos y es ese salto que le damos en fijo. Por ejemplo, estamos en un aula, hay 200 estudiantes, queremos tomar una muestra tamaño 20, entonces elegimos al azar el primer estudiante, por ejemplo, el número 7. Y después vamos al 27, al 47, al 67, y así cada 20 vamos saltando, o cada 10, si queremos dar una muestra tamaño 20, perdón. ¿Qué pasa? Al definir al azar el primero, automáticamente todos los demás quedan definidos al azar. ¿Para qué nos sirve? Y nos sirve cuando, por ejemplo, tenemos una cosa alineada, pero si no, no sirve de nada. El estratificado. El estratificado es un muestreo que está pensado cuando la población es heterogénea. Por ejemplo, queremos estudiar algún aspecto del aprendizaje en la Facultad de Psicología, no es lo mismo, o el modo en que estudian las personas, o cómo se vinculan con sus compañeros, no importa qué, no es lo mismo si la persona está en primer año, que en segundo año, que en tercer año, que en cuarto año. Entonces lo que podemos hacer es estratificar, sí, bueno, vamos a mostrar por separado a los que están en primero, los que están en segundo, los que están en tercero, cuarto, quinto. Después podemos hacer una muestra al azar de todos juntos, pero lo vamos a tratar por separado. No vamos a hacer estadísticas con todos juntos porque son distintos. O podemos hacer un estratificado por cuotas. Es decir, bueno, 50 de cada año. Entonces empezamos a tomar nuestra muestra. Si cuando llegamos a 50 del primer año, ya no tomamos más muestras del primer año. Tomamos seguimos tomando otras, pero no del primer año. Y por conglomerados es cuando tenemos aglomeraciones de unidades muestrales con algún sentido. Por ejemplo,
queremos hacer una encuesta a una población, entonces podemos tomar como conglomerados las manzanas de una ciudad. Entonces, elegimos, por ejemplo, aleatoriamente simple, o sea, usamos un muestreo aleatorio simple para seleccionar ciertas manzanas, y dentro de la manzana vemos cómo hacemos. O visitamos a todo lo de la manzana, o hacemos un muestreo sistemático, qué sé yo, tocamos timbre cada 3 viviendas, y recorremos toda la vuelta a la manzana de esa manera, etcétera. Y, por supuesto, fíjense que en el último caso utilicé el muestreo por conglomerados, elegimos con método aleatorio simple a los conglomerados, o sea, fíjense que usamos aleatorio simple, y después utilizamos el sistemático. Fíjense que utilizamos una combinación de 3 métodos de muestreo. Bueno, otro ejemplo de conglomerados son, por ejemplo, instituciones educativas. Digo, bueno, vamos a estudiar qué problemas de aprendizaje tienen los estudiantes. Bueno, ¿cómo tomamos la muestra? Y primero elegimos al azar 10 escuelas, y después dentro de esas escuelas vemos de qué manera elegimos estudiantes para hacer una prueba. Los muestreos no probabilísticos son variados. Por ahí bueno, nada. El muestreo por cuotas es cuando ustedes piensan que la población está estratificada. Entonces, bueno, vamos a tomar una cantidad determinada de cada uno de los estratos. Por ejemplo, queremos mostrar diferente a hombres que a mujeres. Entonces, nos ponemos en una esquina, vamos a mostrar 50 y 50, entonces cada persona que va pasando lo paramos para hacer unas preguntas. Cuando llegamos a 50 mujeres, digo, bueno, listo, ya está. A partir de ahora solamente paramos hombres. Es lo mismo, parecido a lo estratificado, nada más que no elegimos al azar. Por lo tanto, no tenemos garantía de que sea representativo. De juicio intencional, es cuando el que toma la muestra decide a quién le pregunta. No es cuantitativo. Por ejemplo, vamos a un lugar, una institución, queremos conocer la historia de la institución, y mejor vamos a buscar a gente que trabaje con la documentación de la historia de la institución, o gente más antigua en la institución para que tenga más información. Bola de nieve es cuando uno comparte algo y a las personas con las que lo comparte les pide que lo compartan, que es parecido a lo que estuvo haciendo con las encuestas de los trabajos finales de estadística. Yo le paso la encuesta, el formulario de Google a mi compañera se lo pasa a otros compañeros, o a otros compañeros, y así va creciendo esa bola de nieve. Autoelegido es, por ejemplo, una encuesta paga. Se pone un aviso en algún lado, en Instagram, y dice, bueno, ¿querés ganar plata fácil? Bueno, completaste la encuesta y entras en un sorteo de tal cosa. Un cheque por una orden de compra por 50.000 pesos. Bueno, vos elegiste estar ahí. Y bueno, por último, accidental, que podría ser, por ejemplo, lo que dije al principio. Nos ponemos en una esquina y las personas que pasan por ahí las mostramos. Es accidental. También es por cuotas si queremos, pero es accidental. Y también puede haber combinaciones de lo anterior. Y ahora voy a hacer una pequeña interrupción. Quienes hayan cursado y aprobado la cursada de Estadística Aplicada a la Psicología en la cursada de verano de 2025 o la cursada regular del primer cuatrimestre de 2025, si quieren, pueden rendir el examen oral a partir de la defensa del trabajo final. El examen no va a ser un coloquio como lo que hicieron quienes promocionaron, va a ser un poquitito más extenso, vamos a contar un poquito de cuestiones conceptuales, pero no van a tener que hacer un examen escrito, ¿sí? Bien, nada, eso. Por si acaso alguien no lo sabía. Vamos a ir rapidito por la distribución normal. La distribución normal es un modelo matemático, ¿sí? Que el modelo describe una curva, ¿sí? Con forma de campana, que se va haciendo pegadita al eje horizontal hacia los dos lados. Se va haciendo asíntota. Sin embargo, nunca termina de tocarlo. Llega hasta el infinito de los dos lados. Sin embargo, está diseñado ese modelo matemático de manera que la superficie por debajo, ¿sí?, es 1. ¿Sí? Y esa superficie es la probabilidad. ¿Cómo que la superficie es 1? ¿Qué casualidad? No es casualidad. Es una función matemática hecha con la condición de que la superficie que deja por debajo sea igual a 1. La superficie que deja por abajo es la integral, pero es un concepto matemático que no necesariamente tienen que manejar. Entonces, fíjense que, nada, es bastante intuitivo. Si manejamos un pedacito de la curva, la superficie que está por debajo representa la probabilidad de ese pedacito, ¿sí? Por ejemplo, la probabilidad de que el valor esté entre 1 y 3, bueno, es el área bajo la curva entre 1 y 3.
Eso es, así funciona con esta y con otras distribuciones. Vamos a ver un ejemplo rapidito. Tenemos esto es un ejemplo que doy en las clases regulares, es una distribución normal con media 126 y desvío estándar 19. Entonces nos preguntamos qué es el tiempo que tardan estudiantes para resolver una prueba. ¿Bien? El promedio que tardan son 126 segundos, con un desvío estándar de 19. Y nos preguntamos cuál es la probabilidad que una persona de esa población finalice la prueba en 100 segundos o menos, que es lo que está dibujado acá. Fíjense, la probabilidad, o sea, lo que está rayadito con verde, de tener valores entre 100 segundos y menos infinito, ¿sí? Hasta lo más bajo de todo. Bien, ¿cómo lo resolvemos? Es lo mismo que la probabilidad de tener un z, el z correspondiente a ese valor de 100. ¿Cómo se calcula ese? Eso con la estandarización, en la fórmula de estandarización. Si hacemos las cuentitas, o sea, 100, que es el valor que nos interesa, menos la media dividido el desvío, nos da menos 1,368. Por lo tanto, la probabilidad de que una persona de la población finalice la prueba en 100 segundos o menos es igual a la probabilidad de tener un z de la distribución normal estándar menor a menos 1,368. Es lo mismo. Entonces, ya, vamos a la tabla de distribución normal estándar o agarramos una planilla de cálculo y decimos, ¿cuál es la probabilidad de tener un z menor a menos 1,368? Bien, para eso tenemos que usar la tabla de la distribución normal estándar, que ustedes la pueden llevar al examen, ¿sí? La pueden llevar tranquilamente. Probablemente no la necesiten, ¿sí? Probablemente no la necesiten, pero la pueden llevar. Si eventualmente la necesitan, alguien va a tener una tabla para prestarles. Y si no, nosotros les mostramos la tabla en la compu y lo resuelven, o sea, ningún problema. Esta tabla tiene la particularidad de que las probabilidades están en el centro de la tabla y los valores de z están en los bordes. Y se compone el valor de z como una combinación del entero del primer decimal que está en la columna y el segundo decimal que está en las filas. Esto deberían saberlo, no es tan difícil. Voy a pasar de largo este ejemplo y vamos al ejemplo que veníamos manejando. Entonces, queremos saber la probabilidad de tener un z menor o igual a menos 1,368. Como la distribución normal estándar, la tablita que tenemos nosotros, no la distribución normal estándar, la tablita que tenemos nosotros, tiene hasta 2 decimales, 3 decimales no nos sirven, tenemos que redondear. Recuerden que redondear no es algo trivial, no es que saco el 8 y me queda el 6, no, porque esto, 368, está más cerca de 367, de 37 que de 36, ¿sí? O sea, 68 está más cerca de 70 que de 60. Entonces, cuando redondeo, redondeo para arriba. Esas son las reglas de redondeo. Ahí está nuestro número. Menos 1,367. 37, perdón. Y el P correspondiente es el que está en la tabla, que es 0,0853. Presten atención a que la tabla esta, el 0, no lo tiene. Para ahorrar espacio en la tabla, arranca directamente de la coma, que está como un punto. Es .0113. Y recuerden también que en español separamos los decimales con una coma, pero en inglés, en alemán y en muchos otros idiomas se separa con un punto. Por eso que mucha bibliografía, aunque esté en español, va a tener punto para separar decimal, que está mal, es incorrecto. Pero bueno, nos acostumbramos. Entonces, como les venía diciendo, la probabilidad de tener un z menor a menos 1,368 o 1,37, que fue lo que buscamos, es de 0,0853. Y eso es lo mismo que una probabilidad de que una persona de la población finalice la prueba en 100 segundos o menos. Es decir, con este ejemplo vemos cómo utilizar la distribución normal estándar, o sea, el concepto de distribución normal y distribución normal estándar para calcular probabilidades de cosas que nos interesan, que no son Z. Bien, ahora vamos a pasar a una cosa muy importante, que es prueba de hipótesis. Rápidamente vamos a pasar por encima de, perdón, tengo que contestar un mensaje. Bien,
Una prueba de hipótesis es un método que permite hacer inferencias acerca de una o más poblaciones estadísticas basadas en una o más muestras. Siempre vamos a ver que lo que nos importa es la población, pero tenemos las muestras. La decisión se basa en una probabilidad conocida como valor P, o lo que es similar a partir de la definición de una región de rechazo de la hipótesis nula. Todo ello basado en un modelo estadístico. ¿Por qué un modelo estadístico? Porque necesitamos un modelo estadístico para tener una probabilidad, si no, no tenemos cómo calcularlo. ¿Sí? Si no hay modelo estadístico, no hay cómo calcularlo. Y incluye incertidumbre. Incluye incertidumbre que es un requisito para poder utilizar este tipo de métodos. La incertidumbre es que nada, nunca vamos a estar seguros o seguras de algo. ¿Por qué motivo? Porque nunca vamos a conocer a la población. ¿Mm? Nunca vamos a conocer la realidad de la población. Sabemos que existe, igual es un constructo teórico, o sea, no existe la población, no hay una cosa, una entidad que va por ahí volando o caminando o arrastrándose, que es la población de estaturas de personas de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata. No, no existe eso. Existe como una construcción teórica. Eh, Nunca la vamos a conocer, porque normalmente las poblaciones son inmensas, son demasiado grandes, y no tiene sentido estudiarlas a todas. Si pudiéramos estudiar la población entera, entonces no haríamos estadística, porque no sería necesario. Hacemos estadística porque no podemos abarcar a toda la población. A veces es imposible y a veces es muy caro y llevaría mucho tiempo. Entonces, lo que hacemos es abordarla a partir de muestras, pero nunca vamos a tener certeza de nada, nunca. Y la ciencia es así, la ciencia no tiene certeza, tiene solamente hipótesis. Las hipótesis se someten a la contratación y hay un resultado. Si el resultado es que no se rechaza la hipótesis, entonces, bueno, decimos, esta hipótesis es una buena explicación del conocimiento. Pero no es la verdad. Es simplemente una buena explicación. Quizás más adelante, con otro tipo de muestra, con otro tipo de investigaciones, esa hipótesis se rechace y haya otra hipótesis, quizás parecida, cercana o no, que sea una mejor explicación del fenómeno que estamos investigando. Pero siempre vamos a estar con incertidumbre. Y si no les gusta la incertidumbre, entonces se equivocaron en venir a la universidad, porque el conocimiento es incierto y cambia todo el tiempo. No le digo que deje la universidad, les digo que incorpore la idea de incertidumbre y la angustia que genera la no certeza para por lo menos, para el abordaje de su carrera. Bien, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una afirmación acerca de la realidad que puede ser sometida a una prueba o contrastación. Es decir, una afirmación. ¿Mm? Eh, las personas que fuman tienen peor calidad de sueño. Es una hipótesis. ¿Lo podemos contrastar? Y sí, lo podemos contrastar. Podemos hacer una muestra, ¿no? De personas que fuman diferentes cantidades y hacerles una encuesta sobre la calidad de su sueño y ver si se confirma eso, ¿sí? Y lo que estamos utilizando es el método hipotético deductivo. Todo esto que yo les describí ahora se llama método hipotético deductivo o método conocido como método científico. ¿Sí? El famoso método científico. Bien, las pruebas de hipótesis son como una carcasa de método a que le metemos muchas cosas adentro, ¿sí? Por ejemplo, si queremos comparar dos medias, más de dos medias, evaluar la independencia entre dos variables nominales, la significación del coeficiente de correlación y así muchas cosas, ¿sí? Y muchísimas más. Hay muchísimas pruebas de hipótesis. Hay métodos que solamente contestar una pregunta implica muchas pruebas de hipótesis. ¿Sí? Muchísimas, solamente contestar una pregunta. Por ejemplo, el análisis de la varianza. El análisis de la varianza tiene muchas pruebas de hipótesis para decir, bueno, sí, hay diferencias entre las muestras. O bueno, no hay diferencias entre las muestras. Bueno, como le dije, en una prueba de hipótesis la decisión está basada en una probabilidad. La probabilidad se obtiene a partir de un modelo, como por ejemplo, el modelo normal, binomial, uniforme, T de Student, chi cuadrado, F de Snedeker y otros modelos, ¿sí? Hay otros modelos. Nosotros vamos a ver algunos, poquitos, como ejemplo. Pero ustedes eventualmente en el futuro tienen que hacer pruebas, van a tener que aprender otros modelos, que no es tan difícil. Bueno, por supuesto, nuestros datos tienen que ajustarse a ese modelo, ¿no? Si queremos calcular cuál es la probabilidad de que una persona en la población resuelva una prueba en 100 segundos o menos, ¿sí? Y esa curva que ustedes vieron no era normal, entonces no podemos utilizar la distribución normal. O utilizamos una distribución que se parezca más a esa curva que vimos, o resolvemos la pregunta de otra manera. Bueno,
Una prueba de hipótesis en general tiene 4 elementos: la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el estadístico de prueba y la estructura de decisión, que puede ser una región de rechazo, y vemos si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo o no, o el nivel P del estadístico. El nivel P de la prueba, el valor P le llaman también, o el p-valor. El p-valor está mal, porque p-valor en español no tiene sentido, en inglés es p-value, entonces sí tiene sentido. Traducirlo directamente, p-valor es un error, hicimos mitad inglés, mitad español, pero si eventualmente en la lección ustedes me ponen el p-valor, no pasa nada, no le vamos a poner mal desde ya. Aunque lo entiendan es un montón, no le vamos a meternos en cuestiones lingüísticas. Bueno, bien. Una aclaración: la hipótesis nula incluye el igual. Incluye la ausencia de diferencias. La incluye. ¿Mm? Sí o sí, ahí está la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es complementaria. Por ejemplo, si la hipótesis nula es que la edad de los pacientes del hospital A es diferente a la de los pacientes del hospital B. ¿Mm? Perdón, ¿qué dije? Hipótesis nula. Si la hipótesis de trabajo que estamos manejando, que lo que nos inquieta, lo que queremos hacer como ministro de Salud, porque queremos modificar las políticas de los dos hospitales, pensamos, las personas son de diferente edad, entonces vamos a analizarlo. Bueno, nos planteamos como hipótesis nula que las edades son iguales. ¿Sí? Nula es que son iguales. Dice, ¿pero por qué va a decir que son iguales? Y porque necesito que la hipótesis nula diga que son iguales. Porque a partir de ese igual construyo todo un método. Es una cuestión solamente necesaria. Necesaria. Entonces, hipótesis nula, las edades son iguales. Las alternativas son distintas. Entonces, si rechazo la hipótesis nula, concluyo, son distintas. Tenía razón el ministro, que había que diseñar políticas diferentes. Si no rechazo la hipótesis nula, no son distintas. No estoy diciendo, acepto que son iguales, no. No encontré evidencia de que son distintas, que no es lo mismo. Entonces, no hay justificación para implementar políticas diferenciales en esos dos hospitales. El estadístico de prueba depende de lo que estén haciendo. Puede ser T, chi cuadrado, F, depende del método. El método está atado a un estadístico. Bueno, y la región de rechazo o el nivel P ya se los expliqué recién. Hay algunos conceptos que son relativamente importantes. Es difícil que les preguntemos qué es el error de tipo 1, qué es el error de tipo 2 en el examen final. Pero es posible que alguna vez tengan que tener en cuenta estos conceptos para entender otra cosa. Por lo tanto, lo vamos a desarrollar. Error de tipo 1. ¿Por qué tenemos ese tipo de errores? Porque tenemos incertidumbre. Recuerda que no conocemos a la población. Como no la conocemos, nunca vamos a saber cuál es la verdadera verdad del universo. No. Simplemente vamos a aproximar. Pero podríamos equivocarnos. El error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Y su probabilidad es alfa. El error de tipo 2 es no rechazarla cuando es falsa. Y su probabilidad es beta. Vamos a ver unos dibujitos cómo es esto. Vamos a ver el caso de la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres. Ingresos me refiero a sueldos. La pregunta ¿es el ingreso promedio de las mujeres inferior al ingreso de los hombres? O sea, ¿las mujeres ganan en promedio menos que los hombres? Es una pregunta que nos hacemos. Podría pasar que no hubiera diferencia, que hay una sola población estadística, ¿sí? De ingresos de personas. Que tomamos dos muestras, ¿sí? Y comparamos estas dos muestras. Bien, una muestra es de varones, de hombres, otra muestra es de mujeres. Y las comparamos. Comparamos los promedios. Pero asumimos no. Sabemos, en este caso sabemos, que provienen todos de una misma población. O sea, no hay dos poblaciones de sueldos, uno de hombres, otro de mujeres. Son todos más o menos parecidos y tomamos dos muestras. Ojo, porque podría ser que por una cuestión de azar, esas dos muestras sean muy diferentes entre sí. O sea, puede ser que dos muestras de una misma población, por azar, sean muy diferentes entre sí. Podría pasar, pero lo creo que no sean muy diferentes entre sí. Esta idea de que hay una sola población es la hipótesis nula. Es decir, el promedio de los salarios de los hombres es igual al promedio de los salarios de las mujeres. O sea, hay una sola población de salarios, son todos iguales, no importa si es hombre o si es mujer. Por el contrario, podría ocurrir que tuviéramos dos poblaciones. Una población estadística A de salarios de mujeres, por ejemplo, una población estadística B de salarios de hombres.
que no fueran iguales. ¿Bien? Esta es la hipótesis alternativa. Entonces, toda esta confusión de poblaciones, muestras, que es la misma, que no es la misma, es porque son las cosas que a ustedes los puede llegar a confundir para entender estos temas. ¿Sí? Esto es mucha confusión, pero si tienen paciencia, se van a dar cuenta cuál es la lógica detrás de esto. Entonces, le vuelvo a decir, supongamos que nos preocupan los ingresos de hombres y de mujeres. Los hipótesis de trabajo que son distintos, que las mujeres ganan menos, ¿no? Es lo que hoy en día se considera como una buena descripción de la realidad. Que las mujeres, por el mismo trabajo, mismo esfuerzo, mismas condiciones, tienen sueldos peores. ¿Bien? Eso pasa a nivel global en casi todos lados. Capaz que en Suecia y Finlandia no, pero en casi todo el resto del mundo pasa. Cuanto más menores ingresos del país, mayor es la diferencia. Y eso es algo que no es una expresión de deseo ni un punto de vista ideológico, es una descripción de los números. Esto es lo que hoy se acepta. Pero bueno, esta es nuestra hipótesis. Hay diferencias, las mujeres ganan menos. Entonces puede ser que se compruebe o que no se compruebe. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace el método? Asume que no hay diferencias, que las dos muestras que tomé de hombres y mujeres en realidad son muestras de una sola población que tiene sueldos que son independientes del sexo. ¿Sí? Y con esa idea voy a hacer cálculos y calculo probabilidades. Si la probabilidad me da muy baja, digo, este modelo de esta hipótesis nula lo rechazo, me quedo con el otro, el que hay diferencias. Vamos a ver un poquito más de detalle. ¿Qué pasa? Cada método tiene una manera de resolverlo. ¿Sí? Y lo que hacemos para la comparación de dos muestras independientes, que estamos yendo hacia la idea de la prueba de T, que después lo vamos a cerrar mejor, es que lo que hacemos es restar el promedio de cada una de las muestras. Resto el promedio de la muestra A con respecto al promedio de la muestra B. Si la muestra A y la muestra B eran de la misma población, o sea, me lo inventé yo que había dos poblaciones distintas, entonces la resta va a ser cerca de 0. Y entonces, lo que voy a hacer es trabajar con restas, que se llama distribución de diferencia de medias. En este caso vamos a hacer la medida del ingreso de los hombres menos la medida del ingreso de las mujeres. Si no hubiera diferencias, esa resta va a dar alrededor de 0. Mi muestra va a dar cerca de 0. Un poquito negativo, un poquito positivo, pero nunca muy alejado de 0. Ahora, si hubiera diferencias y las mujeres ganaran menos, entonces esa resta va a ser positiva. Fíjense que hombres está primero, mujeres después. Si hombres es más grande que mujeres, el promedio va a dar positivo. ¿Bien? Si por el contrario fuera exactamente al revés, las mujeres ganan más, entonces eso sería negativo. Entonces, yo tomo una muestra de dos potenciales poblaciones o ninguna potencial población. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Esto sería una distribución normal, ¿sí? Para una población de diferencias de medias, de restas de medias, con media poblacional igual a 0. O sea que el eje lo ponemos acá, porque el eje siempre está en el 0. Esto sería la población de diferencias de medias de ingresos, en el cual no había diferencia entre hombres ni mujeres. Y tomo una muestra, que la vamos a poner con flechitas verdes. Si me da justo 0, digo, sí, sobra evidencia de que no hay diferencia. Si me da muy negativo, entonces digo, hay diferencias, pero no es que las mujeres ganen menos. O sea, la pregunta de si las mujeres ganan menos es claramente no, porque ganan más. Si ganan igual o ganan más las mujeres, o sea, si la resta da 0 o da negativa, ciertamente las mujeres no ganan menos. Ya está, me contesté mi pregunta científica. Ahora, si los valores son cercanos a 0, negativos o positivos, bueno, todavía no puedo descartar que sea cerca de 0, que no haya diferencias. Ahora, lo que me interesa es un valor que está muy alejado de 0 para el lado de los positivos. ¿Sí? Que es una evidencia a favor de que los hombres ganan más. Ahora, ¿a qué distancia va a estar? ¿A dónde digo, bueno, esto es demasiado grande? Acá parece cerca de 0, acá no sé, acá parece alejado. Bueno, ¿a dónde pongo el límite? Lo voy a poner en un lugar particular. ¿Cómo defino ese lugar? Bueno, a ese lugar le llamo región de rechazo, todos los valores superiores a un valor determinado, y ahí ya defino un error de tipo 1, ¿sí? El error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. ¿Cómo funciona? Supongamos que no hay diferencias en los ingresos entre hombres y mujeres.
Tomo 2 muestras, calculo los promedios de las 2 muestras, las resto, no había diferencias, pero justo por una cuestión de azar, me quedó en la región de rechazo. ¿Bien? Voy a rechazar la hipótesis nula. Voy a decir, no, rechazo la hipótesis nula, pero me equivoqué. ¿Sí? Bueno, ¿en qué caso no me va a pasar? Me va a pasar en el 5% de los casos, porque yo elegí como error de tipo 1, 0,05. El 5% de los casos, 1 de 5 de cada 100 que yo haga esta investigación, me va a pasar que voy a rechazar una hipótesis nula cuando en verdad era verdadera. Lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué me voy a equivocar? ¿Por qué? Si puedo no equivocarme, me voy a equivocar. Y no, porque como nosotros no sabemos, no conocemos la población, porque si la conociéramos no la estudiaríamos, estamos en completa incertidumbre. Esto es un modelo, ni más ni menos. Entonces tenemos que arriesgarnos. Y bueno, a partir de tal valor de diferencia de ingreso, digo, bueno, es demasiado alta la diferencia, rechazo la hipótesis nula, no son iguales. ¿Bien? Ahora, supongamos que existe otra población, la población de restas de ingresos, lo cual las mujeres ganan menos. O sea que es un valor mayor a cero, porque yo estoy restando ingresos de hombres menos ingresos de mujeres, va a ser positivo, va a ser mayor que cero. ¿Bien? Entonces, nuevamente se me presenta una cuestión. ¿Qué pasa si mis muestras corresponden a esta población, la que hay diferencia, pero por azar me quedaron por debajo del nivel de rechazo que planteé previamente? Esto es el error de tipo 2. El error de tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. O sea, es falsa. La población que representa mis datos es la población B, pero sin embargo, las 2 muestras que tomé son raras y me caen dentro de la población de la hipótesis nula. Bueno, cometí un error, que nuevamente no lo sabré. ¿Cuál es la probabilidad de error tipo 2? Se puede calcular, pero depende de otros factores, no lo vamos a desarrollar acá. Lo que sí noten es que si yo quiero achicar el error de tipo 1, por ejemplo, llevar esta barrita blanca bien a la derecha, si bueno, no me quiero equivocar casi nunca, agrando el error de tipo 2. Entonces no conviene bajar mucho alfa porque aumenta mucho beta. La única manera de bajar alfa y beta, digamos, de que sea menos probable equivocarme, es aumentar el tamaño de las muestras que estoy utilizando. Pero eso tiene costo. Bueno, el valor P de una prueba, mal llamado P-valor, por su traducción del P-value, es el valor de probabilidad asociado al estadístico de prueba de una prueba de hipótesis, que puede ser un chi cuadrado, T, F, Z, otro. De manera que si el P de una prueba es menor a alfa, se rechaza H0, y si es igual o mayor, no se rechaza H0. Normalmente se utiliza 0,05. Por lo tanto, en general, si el valor P es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, y si es mayor, no se rechaza la hipótesis nula. Y ustedes dirán, ¿qué diferencia y qué ventaja hay con la región de rechazo? A partir del uso de programas estadísticos con computadoras, calcular el valor P es mucho más, es completamente simple. Es re simple, no lleva ninguna complicación. En cambio, antes, sin computadoras, era más engorroso. ¿Y qué pasa con el valor P? Si el valor P es menor a 0,05, es lo mismo que si el estadístico cayera en la región de rechazo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Si el estadístico cae en la región de rechazo, entonces el valor P va a ser 0,05. Si el valor de P es menor a 0,05, el estadístico va a caer en la región de rechazo. ¿Sí? Es lo mismo. No es posible que no pasen las dos cosas al mismo tiempo, porque son exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa si tenemos el valor P? Supongamos que el valor P nos da 0,03. Para mí, el valor de alfa de 0,05 es el correcto. Por lo tanto, yo, con mi criterio de 0,05, digo, rechazo la hipótesis nula. Pero puede ser que otro investigador o investigadora en otro lado diga, no, para mí el valor de alfa adecuado es 0,01. Por lo tanto, acá no se rechaza. Entonces, con esa información, si yo doy el valor P, el investigador o la investigadora puede decir, investigador, psicólogo, que aplica su conocimiento para atender pacientes, lo que sea, puede decidir si rechaza o si no rechaza. No es que yo le estoy diciendo se rechaza porque está en la región de rechazo y listo. No, yo estoy dando un valor mucho más preciso, tiene más información para tomar una decisión diferente a la que tomé yo. Es decir, el valor P da más información. Ahora, a los efectos del final de estadística aplicada a la psicología, a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, da igual qué criterio utilizan. En
en el examen lo que vamos a dar por simpleza es el valor P de la prueba. Le vamos a decir, bueno, T es igual a tanto, P es igual a tanto. Y ustedes tienen que decidir si rechazan, si no rechazan. Y voy a hacer una aclaración. Para cualquier ejercicio relacionado con pruebas de hipótesis, nosotros no queremos que miren las dos medias que están ahí y digan, la media de tal es más grande que la media de tal, listo, entonces es más alta. No, no, no. Queremos que lo piensen en el contexto de una prueba de hipótesis, que digan, son diferentes porque el valor P de la prueba es igual a tanto. Y ahí con eso se rechaza la hipótesis nula. Eso es lo que nosotros esperamos, que piensen todo el análisis completo. Porque decirme que un valor de media 12,34 es mayor a 12,12, yo lo veo, lo estoy viendo ahí los números. No parece ser una habilidad propia de un estudiante universitario. Lo que me tienen que decir ustedes es, se rechaza la hipótesis nula, tal población tiene mayores valores que tal otra población. ¿Sí? Vamos a ver una pregunta que surgió recién y vamos a volver a la charla. No, el valor P se lo vamos como parte del enunciado. A ver, a priori, con el valor P no tienen que armar la región de rechazo, lo que les dije recién. Es exactamente lo mismo, hacen uno o hacen el otro. Si les doy el valor P, no tienen que armar ninguna región de rechazo. Y yo les daría para armar la región de rechazo, porque me da una pauta de que ustedes aprendieron. Sin embargo, nunca en ningún lado, ningún trabajo científico, van a ver que alguien usa la región de rechazo, van a ver el valor P. O sea, que yo les haga hacer región de rechazo, aceptación y tomar la decisión de esa manera, no los ayuda mucho para entender literatura científica. Entonces, le vamos a dar el valor P. ¿Cómo se hace la región de rechazo? Y eso ya es una explicación un poquito más larga, que la doy en los teóricos, que están en los libros, pero que no puedo darla ahora porque no tengo tiempo. Cualquier cosa dice, disculpen. Bien. Entonces, una explicación un poquito más larga de la relación entre valor P y región de rechazo. Supongamos que esto es nuestro modelo, que puede ser normal, T, o cualquier modelo. El área bajo la curva dijimos que es 1, de punta a punta. Entonces, si definimos una región de rechazo con un valor de probabilidad de 0,05, ¿sí? Un error de tipo 1 es 0,05, probabilidad de error tipo 1 es 0,05, que nos marca este nivel, este punto de rechazo. Entonces tenemos la región de rechazo pintada de rojo, la región de no rechazo pintada de blanco. Bien. Si nuestro estadístico de prueba cayera a la derecha del estadístico crítico, que nos marca 0,05, la probabilidad por encima sería menor a 0,05. Y si cayera por encima, también será menor a 0,05. Quiero decir, cualquier valor que caiga en la región de rechazo va a tener P menor a 0,05, por necesidad, porque está a la derecha. Si el área bajo la curva, desde este valor hasta más infinito, es 0,05, desde este otro, que es mucho más chiquito, el área va a ser menor a 0,05. Entonces, si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo, como consecuencia, el valor P va a ser menor a 0,05. En cambio, si cae del otro lado, va a ser siempre mayor a 0,05. ¿Sí? Bueno. Una cosa en la que no nos vamos a meter, pero sepan, es que las pruebas de hipótesis pueden ser bilaterales o unilaterales. Intentaré, espero no olvidarme, que nunca en los exámenes aparezca una prueba unilateral. Recién el ejemplo de las diferencias de ingreso entre hombres y mujeres es unilateral. Rechazamos de un solo lado, pero es mucho más simple una prueba bilateral. Dos cosas son iguales, otras son diferentes. Y eso es lo que voy a intentar hacer porque es más simple en muchísimos aspectos. Después también está la posibilidad de hacer una comparación de una muestra contra una población. Se conoce un valor poblacional. ¿Cómo se conoce? Porque tenemos muestreos exhaustivos durante muchos años y sabemos que, o sea, el promedio de estatura de las mujeres de la Universidad Nacional de las estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata es 1,61. Lo sabemos. No es que verdaderamente estudiamos a la población, censamos a la población. No, pero tenemos una evidencia muy grande y que lo podemos tomar como
media poblacional. O en algunos casos es simplemente una cuestión teórica la media poblacional. Por ejemplo, la probabilidad de que eh, un hijo sea varón o sea mujer es 0,5, la mitad. La mitad de los cigotos que se forman cuando se juntan un espermatozoide y un óvulo van a ser mujeres y la mitad van a ser hombres. ¿Sí? Entonces uno puede, para comparar la proporción de hombres y mujeres, de varones y mujeres de una población, la puede comparar contra un valor teórico de 0,5. ¿Sí? Y lo define esa media poblacional como una cuestión teórica. Sabemos que la probabilidad de que se forme un individuo nuevo, masculino y femenino, es la misma, 0,5. Bueno, pero también puedo tener una prueba de diferencia entre dos muestras. ¿Sí? La prueba de T es una prueba de diferencia entre dos muestras. Y otros. Vamos a ver la prueba de T. Prueba de T. La puse entre comillas, porque no es que la prueba de T es una sola cosa, pero cuando se dice prueba de T se está hablando de la comparación de medias a partir de dos muestras independientes. Ahí, o sea, cuando se habla de prueba de T, se habla de eso, aunque hay más de una prueba de T. Entonces, si no le dicen cuál prueba de T, es esta, la más simple de todas. La prueba de T tiene, primero, estamos comparando dos muestras independientes. ¿Sí? Eso es lo más importante. Son independientes. ¿Qué significa que sean independientes? Que los valores de uno no afectan a los valores de la otra, de las dos muestras que tenemos. Vamos a ver por el caso, la explicación por el caso inverso, que son dos muestras dependientes. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la presión arterial, ¿no?, en un grupo de personas antes y después de aplicarle un medicamento. Entonces, quizás el medicamento modifica la presión arterial, pero si la persona esa inicialmente tenía presión más alta, le va a subir un poquito de esa presión inicial, pero la presión después del medicamento va a depender de la de antes del medicamento, ¿sí? Lo mismo para cualquier otra persona. Ese tipo de pruebas con muestras dependientes se pueden hacer, pero de otra manera. No es difícil, pero en este caso no lo vamos a hacer porque no les quiero complicar la vida. Entonces, si esto como son independientes, no tiene nada que una cosa con otra. Sueldos de promedio de sueldos de hombres contra promedio de sueldos de mujeres, tiempo para resolver una prueba de una escuela con respecto al tiempo para resolver la misma prueba en otra escuela. ¿Sí? Cosas completamente independientes. Tenemos una hipótesis nula y es que el promedio de una población es igual al promedio de la otra población. Es decir, en realidad, la hipótesis nula verdadera está bien planteada así, por supuesto, así como lo correcto, pero es que en realidad no hay dos poblaciones, hay una sola población. O sea que mu1 es igual a mu2 y es igual a mu. Hay un solo mu, una sola población, y yo saqué dos muestras de una misma población. No lo sabía, porque como no conozco la población, no lo sabía. Si mu1 es igual a mu2, entonces la resta va a ser igual a 0. D diferencia, no importa. Fíjese que D está acá en la fórmula esta. Oh, anda medio mal la... Bien. D es la diferencia, es decir, mu1 menos mu2. Está en la fórmula, por eso se los puse, ¿sí? Pero normalmente es igual a 0, por lo tanto esta fórmula, esta parte no la tiene. Directamente es la resta de las dos medidas muestra el desvío de la diferencia de medidas, que es un desvío, es una fórmula complicada, pero depende del desvío de una y la otra. Entonces, la hipótesis nula, bien. La hipótesis nula es que las dos medidas son iguales o que hay una sola población. La alternativa es que son diferentes, o sea, hay dos poblaciones diferentes. La estadístico de pruebas le llamamos T, que es este T que está acá, ¿sí? Esta fórmula que está acá. Y la región de rechazo, esto está mal. Bueno, ¿qué pasa? Esto es un PowerPoint que armé. TC, acá es T calculado, que es este que está acá. Y el TC de abajo es el T crítico, no son el mismo valor de T. Eso es un error que lo hice cuando arreglé el PowerPoint. Me olvidé de agregarlo acá. Vamos a ponerle TCR, crítico, para diferenciarlo del otro. Entonces, la región de rechazo son los valores de T que son mayores al T crítico,
O lo que es lo mismo, cuando el P es menor a 0,05. Entonces, volviendo a explicar lo que yo expliqué. Hipótesis nula, hay una sola población. Una sola población con media mu. Población con media mu. Y mu1 es igual a mu2, porque en realidad no había dos poblaciones. Es decir, existe una sola población con media mu. La alternativa es que hay dos poblaciones. La población 1 con mu1 y la población 2 con mu2. ¿Sí? Entonces, la estrategia es la distribución de diferencia de medias, es decir, ya no trabajo con la distribución de la media muestral. Resto dos medias y veo cómo se distribuye esa diferencia de medias. Resulta que si las poblaciones de las cuales provienen los datos se distribuyen de manera normal, las medias se distribuyen de manera normal y la diferencia de medias se distribuye de manera normal. Y si no es así, pero las muestras son suficientemente grandes, sabemos que las medias se distribuyen de manera normal y la diferencia de medias se distribuye de manera normal. ¿Sí? Pero lo que tengo en este eje son diferencia de medias muestral, de medias. ¿Sí? Bien. Entonces, si las dos medias poblacionales son iguales, la diferencia de medias es igual a cero. Cuando yo saque dos muestras, las muestras no son perfectamente representativas de la población. Van a variar. Por lo tanto, cuando reste las medias de las dos muestras, no va a dar exactamente cero. Pero va a dar cerca de cero. Va a ser cercano a cero. Un poquito menos, un poquito más, pero no se va a alejar mucho de cero. Ahora, si las dos poblaciones son distintas, la diferencia de las medias poblaciones son distintas, entonces, cuando yo saque mis muestras, las dos muestras se van a diferenciar mucho entre sí. Entonces, los valores de diferencia de medias se van a alejar del cero. Bueno, recuerden, yo creo que recuerden esta diapositiva de los teóricos, y si no, no importa. Esta diapositiva lo que marca es que cualquier población de datos que sigue una distribución normal, ya sean datos concretos, por ejemplo, tiempo en resolver una prueba, o promedios, o diferencia de promedios, no importa, cualquier dato básico o estadístico, por medio de la estandarización, se convierte en la distribución normal estándar. ¿Sí? ¿Cuál es el requisito para esto? Uno, que estos datos digan una distribución normal. Dos, tener el desvío poblacional. Pero si eso no pasa, si cuando dividimos por, bueno, primero les hago notar que esto es una estandarización también. En lugar de media x menos mu el desvío es nuestro x, que es diferencia de medias, dividido el promedio de nuestra diferencia de medias, que no, mayormente es cero, dividido por el desvío. Restándole y dividido, perdón. Estoy medio cansado, estoy diciendo unas cosas por otras. O sea, es el mismo esquema de fórmula que utilizamos para calcular el t calculado. ¿Sí? Ahí están los elementos. Mismo esquema de fórmula. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si cuando dividimos por el desvío muestral, entonces lo que obtenemos no es z, sino t. ¿Y qué es t? T es una distribución re parecida a la z. Digo, es simétrica, la media está en cero, pero el desvío es mayor a 1. Y por lo tanto, van a tener que utilizar valores diferentes a los de z. Ahora bien, ¿cómo funciona T? T es una familia de distribuciones que dependen del tamaño de la muestra. Cuanto más grande es el tamaño de la muestra, la distribución T se parece más a la distribución normal. Cuanto más baja, más hay diferencia. Entonces vamos a tener que hacer un cálculo que está relacionado con el tamaño de la muestra, que se llama grados de libertad, que no lo vamos a explicar ahora. Entonces, para la tabla de T va a estar organizada por grados de libertad. Un grado de libertad es una tabla, 2 es otra tabla, 3 es otra tabla. Podríamos tener, como la tabla de Z, muchas tablas de T para cada valor de grados de libertad. ¿Sí? Pero las tablas de T están simplificadas. Si no, tenemos que tener por lo menos hasta 30 grados de libertad, mínimo debemos tener T. Entonces lo que se hace es una tabla más simplificada. En lugar de poner todos los valores de probabilidad, se ponen algunos valores de probabilidad solamente, que nos permiten hacer lo que tenemos que hacer. Esa es la tabla de T. ¿Y por qué no se pone el tamaño de la muestra? Porque yo le dije que depende del tamaño de la muestra. Por ejemplo, para hacer la diferencia de medias,
para ver cómo se distribuye la diferencia de medias, los grados de libertad son el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2. Pero, ¿qué pasa? Para hacer las pruebas de significación de la correlación es n menos 2. Para hacer otras cosas es n menos 1 o otro tipo de combinación. Entonces, en lugar de decir hacer tablas para diferencia de medias, tablas para correlación, lo que hacen es grado de libertad. Entonces, después uno hace el cálculo para ver, para el problema que tenemos nosotros, diferencia de medias, correlación, regresión, lo que sea, cuáles son los grados de libertad adecuados y va a esa tabla. Igualmente, para el examen final no van a tener que utilizar la tabla de T, para este examen por lo menos. Quizás pueda ayudarles en algo, entender algo, y quizás en otro examen final más adelante sí tenga que utilizar la tabla de T, pero por ahora no. Uf. Bueno, si estuviéramos haciendo una prueba de T para dos muestras independientes, utilizaríamos la distribución de T para el grado de libertad que correspondan. Podríamos definir dos límites que nos darían una región de rechazo y una región de aceptación. Fíjense que como la prueba de esas dos colas es igual cerca del cero, diferente alejado del cero, entonces la región de rechazo se divide en dos pedacitos, mitad de cada lado. Y el error de tipo 1 se reparte la mitad de un lado y la otra mitad del otro. O sea que tenemos alfa sobre 2 de cada lado. Y como lo que vamos a buscar, que queremos buscar es el T crítico, ¿sí? TCR, que nos deje 0,025 por encima, o lo mismo del otro lado, porque son exactamente el mismo valor. Si este es 2, este es menos 2. Entre los dos nos dejan hacia afuera 0,05. Pero cuando voy a la tabla tengo que buscar 0,025. Si vamos a la tabla, la columna que tenemos que utilizar la distribución T es la de 0,025. Y entonces, en esta columna están los grados de libertad, y en otra columna están los valores de T. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de T que nos deja por encima una probabilidad de 0,025 para 10 grados de libertad? Y es este que está acá, 2,2281. Entonces, yo quisiera definir un T crítico para una prueba de hipótesis, diría, bueno, la región de rechazo son los valores mayores a 2,2281, ¿era? 2281, 2,2281, o menores que menos 2,2281. La probabilidad de eso es 0,05. Y así definí la región de rechazo. Bueno, nada, este es un ejemplo. En este caso tenemos la calidad de sueño medido con un índice en dos instituciones de salud diferentes, ¿no? Una está acá a la izquierda y otra está acá a la derecha. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos en cada caso. Estos son box plots. Fíjense que la mediana del box plot está más o menos a la misma altura, así que y hay mucha superposición de las cajas, por tanto, no es probable que no encontremos ninguna diferencia, pero vamos a hacer una prueba de hipótesis para corroborarlo. Utilizamos esto, lo que vamos a hacer es calcular el T calculado, ¿sí? El T de nuestros datos. El T de nuestros datos va a ser igual a la resta entre las dos medias, o sea, la media de la institución 1, la media de la institución 2, y son las que están acá. La de la institución 1 es 15,625, de la 2 es 13,25, ¿sí? Menos 0 dividido el desvío de la diferencia de medias. Y eso nos da 0,0959. Vamos a ver si con eso rechazamos o no rechazamos. Si vamos a buscar la región de rechazo para los grados de libertad que corresponden, que son N1 más N2 menos 2, recordemos que tenemos 8 datos en cada uno, serían 8 más 8, 16 menos 2, 14. Tenemos 14 grados de libertad. Vamos a buscar el valor de T crítico para 14 grados de libertad. Para 14 grados de libertad, el valor de T crítico es 2,1448. O 2,145 para poner 3 decimales nomás. Entonces, fíjense lo que puse acá. Que
La región de rechazo son los valores mayores a 2,145 o menores a menos 2,145, porque me da igual. Si A es mayor que B y yo lo resto, si me da, si pongo a primero menos B, me da positivo, por lo tanto, si rechazo me voy a quedar de este lado, pero si los invierto, me da negativo. Entonces, si yo rechazo, lo voy a rechazar de este lado. O sea, ¿qué hago? Para los valores extremos de la resta, no importa si son positivos o negativos, me reservó la región de rechazo. Entonces, todo valor mayor a 2,145 o menor a menos 2,145 cae en la región de rechazo. Entonces, la región de rechazo son los valores que en valor absoluto, ¿sí? Esas dos barras verticales significan valor absoluto, significa que le sacamos el signo, sean mayores a 2,145. Ahora, ¿qué onda con, bueno, la decisión es que no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Y nuestro valor quedaría en un lugar por acá, más o menos. Ahora vamos a ver cómo sería el tema del valor P. El valor P sería la probabilidad desde nuestro valor hacia más infinito y lo mismo del otro lado. O sea, como dijimos que no vamos a hacer las dos colas, vamos a tener que hacer lo mismo de los dos lados. O sea, sería todo el área bajo la curva de esta barra vertical verde hasta menos infinito y todo el área bajo la curva de esta barra vertical verde hacia más infinito. Cada una da 0,177, por lo tanto, el valor P es de 0,354. Es claramente mayor a 0,05, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Recuerden que si el valor P de la prueba es mayor a 0,05, no rechazamos la hipótesis nula. Mayor o igual. Y si es menor, la rechazamos. Chi cuadrado. En realidad lo que vamos a ver con chi cuadrado es tablas de contingencia. ¿Sí? O pruebas de independencia, son sinónimos. Hay otros métodos que son las pruebas de ajuste y las pruebas de homogeneidad, que no los vamos a ver. La lógica detrás de las pruebas chi cuadrado es esta fórmula que ustedes ven acá, que es la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado dividido las frecuencias esperadas, para una tabla de contingencia determinada. ¿Qué tiene esto acá? Que si las frecuencias observadas y esperadas son muy parecidas, esta resta va a dar cerca de cero, por lo tanto toda esta sumatoria va a dar cerca de cero. Es más, si son idénticas va a dar 0 más 0 más 0 más 0 más 0, la cantidad de celdas que tengo en nuestra tabla, el resultado es 0. No hay diferencia, o sea, hay total independencia. Cuanto más se diferencien, las frecuencias observadas y las esperadas, mayor va a ser el valor de chi cuadrado y eso nos va a dar una herramienta para rechazar. Cuando el chi cuadrado sea muy grande, rechazamos. Es un método especialmente útil para relacionar dos variables nominales u ordinales. Es como si fuera una correlación, pero con variables nominales u ordinales. Con la correlación que veo yo, si dos variables están asociadas o si no están asociadas. Acá lo mismo. Nada más que no puedo utilizar correlación con variables nominales y ordinales, excepto un método no paramétrico. O no puedo usar tabla de contingencia para una variable cuantitativa continua. No tiene sentido. Esta fórmula se distribuye con una distribución teórica, que es la distribución chi cuadrado, que es una distribución relacionada con la distribución normal. Y este es el esquema básico de una prueba de hipótesis basado en el método chi cuadrado. Es igual para todos. Hipótesis nula, que las frecuencias esperadas y observadas son iguales o similares. La alternativa es que son diferentes. El estadístico de prueba es siempre el mismo y la región de rechazo solo son valores de chi cuadrado muy grandes, ¿sí? Que indican que hay diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas. Y los grados de libertad dependen de la prueba que hagamos. Acá hay un esquema de cómo sería esto. Este es un ejemplo. Una tabla de contingencia de la relación entre el consumo de cannabis y la educación. Lo que hicieron fue, para una muestra muy grande, evaluaron la frecuencia de consumo de cannabis y la deserción escolar en la secundaria. O sea, un montón de personas jóvenes, pero adultas, o sea, ya superando la edad del secundario, le hicieron un montón de preguntas. Una de las que yo rescaté de esto fue la relación entre el consumo de cannabis y la educación.
Esta es la tablita que yo saqué del paper ese, de ese artículo científico, que se clasifica entre quienes terminaron la secundaria, quienes no la terminaron, y quienes consumían, en esa época, nunca consumían cannabis, lo consumían mensualmente, lo consumían semanalmente, lo consumían diariamente. Y voy a hacer una aclaración. Si uno pudiera cuantificar el consumo de cannabis de alguna manera, por ejemplo, volumen de humo de cannabis ingerido o con, cantidad total ¿cómo se dice? El compuesto activo del cannabis, THC. Entonces uno podría hacer una prueba de T de los que terminaron contra los que no terminaron de acuerdo a la cantidad de THC que incorporaron. Pero como no se puede cuantificar de esa manera, imposible, entonces la encuesta que le dijeron, bueno, lo más simple, ¿consumías alguna vez? Poco, mucho, muchísimo. Bueno, esta es la tabla de contingencia para esos valores. La hipótesis nula es que hay independencia. Como es una tabla de contingencia, la hipótesis nula es que hay independencia entre el consumo de cannabis antes de los 17 y la terminación del secundario. O sea que el consumo es independiente de la terminación del secundario. ¿Por qué tenemos la hipótesis de independencia? Porque partimos como hipótesis nula de que son independientes. Y si son independientes, utilizando el concepto de probabilidades, multiplicando el total de esta columna por el total de esta fila dividido por el total, obtenemos la frecuencia esperada de cada una de las celdas asumiendo independencia. Entonces, asumimos independencia, calculamos frecuencias esperadas y comparamos las frecuencias calculadas, esperadas, con las observadas. Si son muy parecidas, decimos, y efectivamente había independencia. Y si son muy diferentes, decimos, no, no hay independencia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, la alternativa es que no hay independencia. El estadístico de prueba nos dio este valor enorme. El valor P es bajísimo, es 2,2 por e a la menos 16. O sea, es 0,15 números, 2,2. O sea, recontra cero. La región de rechazo era los valores de Chico Dorado mayores a 7,81 para 3 grados de libertad. Fíjense que, obviamente, el Chico Dorado es altísimo, hasta asociado con un valor P bajísimo. Si esta fuera nuestra distribución Chico Dorado, este es el valor crítico que nos marca la región de rechazo, y nuestro valor cayó tan lejos que no entraría en la pantalla, ¿sí? Y ese es el gráfico que corresponde. Bueno, vamos a empezar a terminar. Métodos bivariados, vamos a hablar en general de correlación, muy poquitito de regresión. Los métodos bivariados son aquellos que comprenden la evaluación de dos variables. Por ahí es una aclaración importante. Y yo le digo, usted tiene la variable edad. ¿Qué estadísticas descriptivas harían? Y entonces me dice, el promedio, la mediana, la moda, el desvío estándar, la varianza. Puedo también calcular el sesgo y la kurtosis para ver si sigo una distribución normal. ¿Qué gráfico harían? Y no me pueden decir un gráfico de dispersión bivariado, porque tengo una sola variable. ¿Sí? Si es una sola variable, no puedo hacer un gráfico de dos variables. Ahora, si yo le digo que me den un ejemplo para un gráfico de dispersión bivariada, ustedes me pueden inventar dos variables que se podrían relacionar y decir, bueno, un gráfico de dispersión bivariado se podría hacer para relacionar el nivel de estrés con la calidad de sueño. Bien, vamos a pasar a lo importante. Estamos hablando de relaciones bivariadas, o sea que hay dos variables involucradas. Le vamos a llamar X e Y, que es lo más simple, pero también se puede llamar X1 y 1, Y1 y 2, X1, X2, no importa el nombre. J, Pedro se puede llamar. Usamos letras porque es más fácil que ponerle nombres, pero podemos llamarle nombres. Y normalmente son otras cosas, por ejemplo, en nivel de estrés podemos poner I1, calidad de sueño podemos poner I2. También podemos ponerle directamente el nivel de estrés, calidad de sueño. ¿Por qué usamos X, Y, etcétera? Bueno, porque para hacer fórmulas y deducciones matemáticas, tener nombres grandes es complicado. Pero simplemente es una simplificación de la notación, que le llamamos X, Y o lo que sea, Z. Por ejemplo, vamos a suponer que X es tiempo de una persona en la carrera, Y es materias aprobadas, cantidad de materias aprobadas.
Este sería nuestro gráfico. Esos serían nuestros puntos. De manera que un valor cualquiera, por ejemplo, este punto que está acá, es el punto de x1 y 1. Se corresponde con esos dos valores que están ahí. X e y, x1 e y1. ¿Y qué significa? Que si uno agarra el punto este y lo proyecta hacia el eje horizontal, es x1, justamente el valor en x de esta variable que posee una persona, por ejemplo, un estudiante, y si lo proyectamos hacia el eje vertical nos va a dar y1. Ahora bien, a nosotros nos puede interesar la forma que tiene una nube de puntos, eso se llama nube de puntos. La forma o la intensidad que están asociadas a las variables. La forma se describe con una recta, en este caso, o con una curva para otro tipo de problemas, ¿no? Y la intensidad se define a partir de un valor. La correlación sirve para evaluar la intensidad de la relación de dos variables. Si la intensidad es alta, tiene mucha intensidad, entonces los puntitos están bastante alineados. Si tienen menos intensidad, están bastante dispersos, ¿sí? Pero no nos importa la forma, no nos importa qué inclinación tiene la recta, dónde corta la recta el eje vertical. Nos importa solamente un valor que nos da una idea de la fuerza de la asociación entre las dos variables. Supongamos que estamos en este problema, cantidad de horas de sueño versus cantidad de materias aprobadas por año. Acá en el vertical tenemos la cantidad de materias aprobadas por año y en el horizontal las horas de sueño. Y lo que vemos que en este esquema es que a mayor cantidad de horas de sueño, mayor cantidad de materias aprobadas. O sea, las personas que duermen más aprueban más materias. Eso está detrás de la idea de que una persona con una buena salud, o sea, con un buen sueño, una buena costumbre de sueño, tiene mejor desempeño en general, especialmente en las cuestiones intelectuales. Si ustedes tienen mal desempeño de sueño, intenten mejorarlo, porque es muy difícil comprender conceptos complejos sin dormir bien. Y eso implica conducta de sueño acotada a cumplir horarios de sueño y cantidad de horas de sueño, ¿sí? Y por supuesto, para lograrlo, tiene que juntar otras cosas. Por ejemplo, no tomar bebidas excitantes unas horas antes de ir a dormir, mate, café, lo que sea. Intentar llegar al horario de dormir con relajación, ¿sí? Y no utilizar pantallas unas horas antes de dormir. 1 o 2 horas antes de dormir. Pantallas especialmente celulares, computadoras, capaz que ver una serie puede ser más relajante. Bueno, esta persona, por ejemplo, que está acá, a este punto, duerme 10 horas promedio y aprobó 3 materias en el último año, ¿sí? Pero fíjese que es la persona que más duerme por día, pero no es la que tiene más materias aprobadas. Aquí hay otra persona que duerme por ahí 8 y tiene 5 materias aprobadas, ¿sí? O sea, no necesariamente están todos sobre la línea. No, puede ser que haya variación. También una persona que duerme 14 horas por día va a tener menos materias aprobadas, porque se la pasa durmiendo, ni va a cursar. Esta formulita que está acá, obviamente no la tienen que usar, no la tienen que aplicar, es la fórmula para calcular el índice de correlación de Pearson. Se llama índice de correlación momento-producto de Pearson. Para evaluar la correlación lineal simple. Uf, qué difícil. Lineal, porque asumimos que sigue una recta los datos. Simple, porque son dos variables nada más. Si hubiera más de dos variables, calcularíamos otro tipo de correlación. Bien. A la izquierda están los casos que están más asociados a las variables y a la derecha los que están menos asociados a las variables. Este triángulo marca eso, el grado de asociación. El primero está muy asociado, un poquito menos y nada asociado, ¿sí? Acá podemos pensar que la correlación es alrededor de 1, cerca de 1. Acá podría ser, qué sé yo, 0,90. Acá podría ser 0,60, 0,50. Y acá va a ser 0. En el último de todos va a ser 0 la correlación. ¿Por qué? Porque al aumentar X, Y no cambia, es todo continuo, es lo mismo. No le importa ahí qué pasa con X. Varía independientemente de X. Entonces no están asociadas las variables. La correlación es igual a 0. Ahora, esto es el mismo, pero con una diferencia. Fíjense que acá la relación es inversa. Al aumentar X, disminuye Y. En todos los casos. Pero nuevamente, tenemos las mismas situaciones. R cercano a -1, R un poquito más o menos -1, R lejos de -1, pero todavía existe, y R igual a 0. Llegamos al 0 del mismo lado. Y fíjese que el signo de la correlación es negativo.
Si la correlación es inversa, al aumentar uno disminuye el otro, entonces el R es negativo. No es que un R negativo es malo y no hay correlación. No, no, no. Un R negativo indica tanta asociación como un R positivo. O sea, un valor de 0,96 de correlación marca el mismo grado de asociación que menos 0,96. Lo que pasa es que la relación es inversa. Por ejemplo, nivel de estrés contra calidad de sueño. Asumimos que personas más estresadas duermen peor. Por lo tanto, si hacemos, cuantificamos el nivel de estrés y cuantificamos calidad de sueño, lo que vamos a tener es una relación inversa. Más estrés, menos calidad de sueño. Lo que no significa que no haya relación. La relación vale igual, que sea negativa o sea positiva. Y bueno, en este caso lo que tenemos son relaciones curvilíneas. No está bien usar R, porque R es lineal. Es para relaciones rectas. Si los datos siguen un patrón curvilíneo, ya sea directo o inverso, no sirve R, porque si R intenta tirar una recta, tira una recta y dice, bueno, si esto fuera una recta, la correlación sería tanta, pero le va a dar una asociación baja cuando quizás era muy alta. ¿Por qué? Porque ustedes intentaron meter un modelo lineal cuando el modelo era curvilíneo. Bueno, esto es una cosa muy importante para el examen final. El concepto de prueba de significación de la correlación. Un valor de correlación sin la prueba de significación no significa nada. A nivel poblacional podemos tener dos valores que tienen correlación cero a nivel poblacional. Imagínense, antes nos imaginábamos que, qué sé yo, una muestra de estaturas de personas de la facultad contra la totalidad de las personas de la facultad. Bueno, imagínense una muestra de correlaciones de muestras con respecto a lo que ocurre a nivel de la población. O sea, en la población tenemos una correlación poblacional y acá lo que tenemos es una muestra y una correlación muestral. Bien. Si a nivel población la correlación es cero y nosotros tomamos una muestra, el R de la muestra no va a ser necesariamente igual a cero, pero va a estar cerca de cero, pero por ahí es 0,23. Pero viene una población con R0, con correlación cero. Entonces lo que me importa a mí no es la correlación de mi muestra, eso es una información pequeña. Lo que me importa es la correlación de la población. No voy a hacer nunca la correlación de la población, pero me voy a poder hacer una pregunta, ¿sí? La correlación encontrada en mi muestra me permite asegurar que a nivel poblacional la correlación es distinta de cero. Y eso se hace con la prueba de significación. La prueba de significación, recuerden que las pruebas de T, por ejemplo, hablaba de mu A igual a mu B, o mu 1 igual a mu 2, etc. Bueno, acá el parámetro poblacional es ρ, es una letra griega, ρ, ¿sí? Es el coeficiente de correlación poblacional. La hipótesis nula es que ρ es igual a 0, o sea, que no hay correlación. La alternativa es que sí hay correlación. Y la estadística de prueba puede ser con T o hay otras maneras, diferentes maneras de calcular, de hacer la prueba de significación de R. En el examen no van a tener que hacer no tienen que hacer los cálculos. Vamos a decir, R es igual a tanto, P es igual a tanto. ¿Qué pasó ahí? Entonces vamos a decir, ¿es significativo o no es significativo? Si no es significativo, es, bueno, el R dio tanto, pero en realidad a nivel poblacional no hay correlación. O si es significativo, vamos a decir, bueno, es significativo, por tanto a nivel poblacional hay una relación entre tal y cual variable y lo interpretan, ¿sí? Ahora, hay alternativas a la correlación de Pearson. Alternativas porque la correlación de Pearson tiene algunos supuestos. Ustedes pueden aplicar el R de Pearson si las variables son continuas. Si sigue una relación lineal. Eso es muy importante, que siga una relación lineal. Pero además, que la distribución bivariada sea normal. Distribución normal bivariada. Son supuestos importantísimos. Y hay otros supuestos. Ahora, si esos supuestos no se cumplen, tienen alternativas. Una es la correlación de Spearman y otra es la de Kendall. Pero, eso siempre y cuando los datos sigan un patrón lineal. Si los datos siguen un patrón curvilíneo, no hay ningún método de correlación lineal que les sirva, porque todos estos métodos son lineales. Si los datos siguen un patrón curvilíneo, entonces ustedes tienen que o bien utilizar otro modelo no lineal, o transformar los datos con una transformación de la que corresponda, logaritmo, lo que sea, y ver si después de eso se hacen rectos, se linearizan, y utilizar ya sea Pearson o Spearman o Kendall. Ahora bien,
Cuando los datos son lineales, pero no siguen una distribución normal bivariada. O, por ejemplo, son datos en escala ordinal. Entonces no pueden utilizar Pearson, pero sí pueden usar Spearman. Spearman es pasar los datos de originales a rangos y después aplicar Pearson. O sea, Spearman es Pearson aplicado a los rangos. Y Kendall es diferente, Kendall. Es no paramétrico y diferente. Como idea general, en general, los métodos no paramétricos sirven siempre, o casi siempre, ¿sí? Y los métodos paramétricos a veces sirven, mayormente no. O sea, es como que los métodos paramétricos son mucho más estrictos que los no paramétricos. Bueno. Regresión, bueno, la regresión lo que nos importa es justamente la recta. Acá en esta diapositiva puse los puntos y la recta. Y saqué los puntos, porque en realidad lo que nos importa es esta recta. ¿Y qué necesitamos de una recta? Es la ecuación de la recta. Entonces lo que hace el método de regresión es estimar la ecuación de la recta. Tenemos varias opciones que ven acá. Lineal con buen ajuste, lineal con mal ajuste, lineal con buen ajuste pero inverso, curvilíneo, directo inverso y sin nada de regresión, que no hay regresión. Cuando aumenta X y no cambia. Bueno, estas son las explicaciones. Entonces lo que buscamos es calcular la ecuación de la recta. La ecuación de la recta dice que Y calculado es igual a A, que es la ordenada del origen, más B, que es la pendiente, por el valor de X. Se relaciona X con Y. Esta fórmula da esta recta. Bueno, hay un detalle de qué es cada cosa. Y por supuesto, nosotros tenemos una muestra y hacemos unos cálculos y calculamos el A y B. Con eso construimos la ecuación de la recta de nuestra muestra. Pero con eso estamos estimando a una regresión poblacional. Nuevamente, siempre lo de la muestra es para ver a la población. Entonces nos preguntamos, buenísimo, acá tengo esta ecuación de la recta, pero ¿esto significa que a nivel poblacional hay regresión? Nuevamente vamos a una prueba de significación. Hay diferentes maneras. Lo que nos preguntamos es, ¿la pendiente de la recta a nivel poblacional es igual a 0 o es distinto de 0? Si es igual a 0, no hay regresión. Al aumentar X, no aumenta Y. Si es distinto de 0, hay regresión. Y hay diferentes maneras de calcularlo, con F o con T. Por supuesto, detalle de esto no le vamos a dar. Lo que sí le vamos a dar es, si eventualmente es necesario, el valor P, que usted le va a permitir decidir si rechazan o no rechazan la hipótesis nula. Ahora bien, tienen que saber qué es lo que se está testeando. Eso es lo importante. Bien, bueno. Gracias por su atención. Voy a dejar de presentar y vamos a pasar a contestar preguntas. A ver. A ver dónde dejé. Lucía pregunta sobre la modalidad del examen. La modalidad del examen es escrita, excepto aquellas personas que hayan cursado en la cursada de verano de este año o en el primer cuatrimestre de este año, que pueden rendir con un trabajo final. ¿Sí? Perdón, estoy muy cansado. Pueden rendir oral defendiendo el trabajo final. O sea, tienen que ver bien su trabajo final, ver qué errores cometieron, y contarlo. Le vamos a preguntar, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué tipo de variable es? ¿Y este gráfico qué significa? Bueno, ustedes llegan y dicen, yo quiero rendir oral con mi trabajo final y rinden con eso. Y no hacen el escrito. Pero si prefieren, es opcional, hacen el escrito y listo. Lucía Palermo dice... bien, Lucía le contestó a Palermo a Conti. Todo menos celular, exactamente. ¿Por qué? Porque no pueden llevar celular porque no podemos... A mí no me parece mal utilizar inteligencias artificiales, pero es posible resolver el examen
parte del examen bien con una inteligencia artificial sin saber. Bueno, la idea es que sepan ustedes, por eso es que no podemos. Probamos a hacer unas mesas, dijimos, bueno, pueden usar lo que quieran, y la tasa de aprobación fue muy grande, y bueno, pero no podíamos saber de los que contestaron bien cuántos habían aprendido y cuántos no. Entonces digo, bueno, no se usan más inteligencia artificial, no se usan más celulares. Lucía Palermo. Profe, tengo 2 dudas del examen pasado. Si en el cálculo de T una de las variables no se distribuye normalmente, pregunta, ¿qué deberían hacer los investigadores? ¿Se va a aumentar la muestra para que tienda la distribución normal? Mira, es una pregunta bastante abierta. Una opción es utilizar un método no paramétrico. La prueba de Udeman-Whitney o de Wilcoxon para muestras independientes es un método no paramétrico equivalente. Hace lo mismo que la prueba de T, pero basada en los rangos. Es una respuesta perfecta. Ahora, si al aumentar el tamaño muestral, los datos tienen, o sea, pueden llegar a distribuirse más, las medias más cercanas a la distribución normal y por lo tanto usar T, puede ser. Puede ser. Es una respuesta que si me la daban, yo la habría aceptado como buena. Profe, ¿cómo estás? Sí, Hola. yo te hice estas preguntas porque nada, había como ciertas cosas en el examen que hay muchos lados para ir, digamos, de muchas opciones. Y a mí, por ejemplo, al leer esa pregunta, venía como resolviéndolo bien hasta que llegó ese y dije, ay, ¿qué hago? Y yo nada, me acordé particularmente de lo que estudié y lo que leí yo, que si aumentamos la muestra, si aumentamos la cantidad de la muestra, tiende a ser normal. Entonces yo respondería eso. Pero si respondo eso bien justificado, es como que también está bien. O se Claro. buscaba específicamente a que yo responda no paramétrico para resolverlo por rangos, así después. Eh, eh, está bien justificado, está bien, sí, sí. Claro, No es la gracias. pregunta más esperable, Ok, pero o sea, yo haría no paramétrico enseguida, ni lo dudaría. Pero si claro, contestas esto está bien justificado, está bien. claro. Eh, a ver, tengo 2 dudas del examen pasado. Ya está. Luego en chi cuadrado, ¿qué limitaciones tiene una interpretación P menor a 0,001? Diría que la probabilidad de que me confunda, no, ese es el valor el P de la prueba. El P asociado con tu chi cuadrado. O sea, está tan lejos que es menor a 0,001. Lo que te dice a vos es que, como es menor a 0,05, rechazar la hipótesis nula. El error de tipo 1-2 está asociado al chi cuadrado crítico, no al chi cuadrado que calculaste vos. ¿Sí? Claro, perdón, yo de vuelta, pero claro, es como que yo hubiese respondido eso, pero después te pregunta qué limitaciones tendría esta conclusión. Ahí otra vez me pierdo en qué se busca que yo responda. No, eso es más conceptual, es más no me acuerdo qué variables se vinculaban, pero bueno, en que estoy considerando estas 2 variables, pero hay un montón de otras variables que no las incorporé, entonces puede ser que haya diferencias entre, qué sé yo, personas de diferentes carreras, personas con antecedentes de ansiedad, de depresión, o sea, hay un montón de otras variables que tienen que ver con que esas variables estén asociadas. Por ejemplo, en el caso de cannabis y educación, que yo no lo aclaré, yo lo expliqué 1000 veces y me olvidé de aclararlo. De ninguna manera a nadie se le ocurre que consumir marihuana hace que las personas dejen la escuela. No. Lo más probable es que haya condiciones que hicieron que cada una de esas personas haya, por una parte, consumido cannabis y por la otra, dejado la escuela. Por ejemplo, condiciones familiares, anomalías psiquiátricas, qué sé yo, un montón de cosas que generan las dos cosas. Entonces puede ser que no haya una relación de causa-efecto entre consumo de cannabis y deserción escolar. Capaz que sí hay relación de causa-efecto con otra u otras variables, que son las que causaron eso, pero esas dos están asociadas. Están asociadas, pero no como causa-efecto, sino solamente como una asociación. Entonces, eh, eh, no sé en qué estaba. Estoy recansado, chicos, disculpen. No, que en Si me este quedo sin... caso
En este caso era tipo de actividad física y presencia-ausencia de síntomas de ansiedad clínica. Yo podría poner, por ejemplo, que una limitación sería que en la actualidad no presentan síntomas de ansiedad clínica, pero que no estoy evaluando eh, si presentaron síntomas con anterioridad. Ejemplo, Por ejemplo. joya. Creo Joya, que porque esa pregunta es un poco como que la sé resolver con un poco de ayuda, entonces pediría ayuda a los profesores en la mesa, pero me puede ser. descolocaron un poquito. Tipo de cosas. Bueno, hay una compañera o compañero, no me acuerdo, que contestó, y si la persona hace una actividad física a nivel competitivo, entonces la actividad física no le genera, puede ser que le genere estrés, y que ese estrés le genere alguna consecuencia negativa. Entonces, no necesariamente hacer actividad física cualquier actividad física es lo mismo. Por ejemplo, puede ser eso. Cualquier complejización del problema es lo que buscamos, que lo piensen desde otra perspectiva. Anaí Paredes pregunta, hola profe, gracias. Le pregunto si van a tomar distintos parciales según el año del programa. No entiendo la pregunta. ¿Estás ahí, Anaí? Estoy entendiendo. Si el examen, que no son parciales, son exámenes finales, que vamos a tomar depende del año. No, no depende del año. Es igual para todos. Excepto que, que hayan cursado en 2025 y que quieran, en lugar de dar el escrito, hacer oral con el trabajo final. Si lo hacen escrito, es igual para todos. El programa es el mismo. De hecho, el programa casi no cambió de antes de 2025 hasta ahora. O sea, cambió el examen, pero no cambió el programa. Los contenidos son los mismos. No hay exámenes diferentes para cada año, no. Discúlpame, profe, tengo una duda, estoy como un poquito perdida, porque estuve estudiando todo lo teórico y después me puse a intentar hacer el examen de la mesa pasada. Y me pasó que en el de chi cuadrado, bueno, igual en el de todos porque son todos muy parecidos, me pasó que dice el T de chi cuadrado arrojó 25,6 y el P menor a 0,001. Y yo no sé si tengo que comparar el P con 0,05 para ver si se rechaza o no la hipótesis, o cómo tengo que hacer. Y lo que yo te pido, dos cosas. Una, ¿cómo tuviste el examen? No te voy a contestarme igual, pero ¿qué? ¿Sacan la foto del examen y se lo pasan? Eso es re loco. Para practicar más que nada. No, no tiene nada, no tiene nada de malo, pero eso hace que nosotros cambiemos el examen, y cambiamos el examen y de repente quedan todos desconcertadísimos. ¿Por qué hacen eso? Si no, no lo cambiaríamos, haríamos exámenes parecidos, pero ustedes lo cambian, nosotros tenemos que cambiar la modalidad de las consignas. Pero bueno, nada, este es un jueguito que jugamos. El gato y el ratón. Pero Rally ahora ¿Cómo? que antes, nada, no importa, no importa. No, Cuestión, nada, no pasa nada. Eh, pero me llama la atención, pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal que lo hagan, no tiene nada de malo, no estoy cuestionando. Entonces, yo lo expliqué hace un rato. Lo que le dije es que un P de una prueba de hipótesis es el valor P de la prueba. Entonces, si el valor P es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula, y si es igual o mayor, no se rechaza la hipótesis nula. claro, ¿Está bien? entonces en este caso, como es menor a 0,05, se rechazaría la hipótesis nula. Exacto. Ah, listo. Vos veas cualquier artículo científico, libro, lo que sea, que haga una prueba estadística y veas, se hizo tal prueba, no importa cuál, T, ANOVA, correlación, dice P igual a 0,003 o P menor a 0,001. Esto lo que está diciendo es el resultado de la prueba, con el valor P. ¿Sí? Claro. Listo, gracias, profe. No de nada. Gala dice, siempre rechazamos o no rechazamos al de cero en función de si P es mayor o menor. Exactamente, Gala, exactamente así. Eh, uy, se está escuchando con eco. Chieri, no sé cómo decirte. Milagros. Profe, perdón. Uy, perdón. Tenés como eco. Capaz que tenés un celu y una compu, dos Ahí. compus. Ahí, perfecto. Pero aguantá que termino de contestar esto y vos me haces una pregunta. Sí.
En el de chi cuadrado, que recién están hablando de que tomás el valor de la probabilidad y ahí comparás para ver si rechazas o no. ¿El valor que te da de chi cuadrado no se estaría teniendo en cuenta en ese caso o como...? Claro, a ver, no se tiene en cuenta, pero si vos no sabes lo del valor P, con los datos que tenés ahí, puedes armar la región de rechazo y decir si rechazas o no rechazás. Podrías hacerlo así, algunos lo hicieron así, y también está bien. Claro, porque tengo entendido que hay tablas, ¿no? ¿De qué? Para chi cuadrado. Sí. Entonces ahí podrías buscar el valor de chi cuadrado junto con la probabilidad y según el valor que te da o no, o hacerlo así no sería lo correcto. Eh, a ver, si vos tenés el valor P de la prueba, entonces tenés un recurso para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Claro, sí, sí. A su vez, podés, a partir de la información que tenés, o sea, la tablita que te permite calcular los grados de libertad, y un error de tipo 1 de 0,05, buscar el valor crítico. Y podés utilizar cualquiera de los dos métodos para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Lo importante es que diga, por tal motivo, rechazo, no rechazo, y lo interpreto de tal manera. ¿Sí? Si ustedes ponen, importante, ponen rechazo la hipótesis nula, pasan al siguiente ejercicio, no alcanza. Tienen que decir por qué Claro. rechazan y cómo lo interpretan. Es muy importante que sean claras y claros en eso. ¿Mm? Porque, por ejemplo, estaba viendo yo en la tabla, viste que te dice el grado de libertad y el grado de probabilidad y no el número de probabilidad, que cuando buscas en conjunto te da un cierto número, ponerle, no sé, 18,2, y que sería, porque hay uno que tiene como el valor esperado y se compara con el valor que a vos te da, entonces si es mayor, si es menor, pero no sé si no es chico cuadrado, capaz lo estoy confundiendo con Capaz otro. que tenés que repasarlo un poquito, porque estás mezclando como ideas. Por ahí, Sí, creo que estoy, sí, repasá un poquitito y después mirá la grabación de este video o el libro. Fíjate esto, porque por ahí estás mezclando conceptos, ¿sí? Yo sí, no me di una parece clase de que chi sí. cuadrado, no di una clase de chi cuadrado, porque esto es un repaso solamente, que asume que ustedes vienen ya con dudas, no tanto. Voy a seguir, yo me tengo que ir en 3 minutos, así que voy a tratar de contestar las preguntas que me hicieron escritas, y si queda Sí, sí, tiempo, sí. seguimos. No, sí, Eh, sí, es que se me confundió eso, pero no, ya entendí, gracias. bien. Siempre rechazamos o no rechazamos, eso sí ya lo contesté de Gala. Ah, Anaí aclaró finales, perfecto. Gala dice, los valores de chi y de la t con grado de libertad los interpretamos a partir de valor p o tenemos que ver tablas. Como creo que contesté recién, Gala, si vos el p te alcanza para entender lo que pasó ahí, entonces básicamente decir, se rechaza la hipótesis nula porque el valor p de la prueba es menor a 0,05. Y esto se interpreta como que tal grupo tiene mayores valores, no sé qué, no sé cuánto. Ah, una aclaración que ayuda mucho. Cuando yo le pido que interpreten, y hay por ejemplo, chi cuadrado, una tablita, tipo de actividad física con 3 opciones y nivel de estrés, ponele, ¿no? Con o sin estrés, me estoy inventando cosas, no me acuerdo cuál era. O con o sin ansiedad. Ustedes rechazan la hipótesis nula, dicen, rechazo la hipótesis nula, tal variable es no es independiente de tal otra variable, y ustedes miran los números de la tabla y te ven que resulta que qué sé yo, que no hace actividad física, tiene, o sea, 20 personas con ansiedad y 20 personas sin ansiedad, 20 y 20, ponele. El que hace poca actividad física tiene 5 personas con ansiedad y 40 sin ansiedad. O sea, la relación entre con y sin ansiedad es muy diferente. Entonces ustedes pueden decir, resulta en la tabla, la columna de actividad física, es mucho más alta la proporción de personas que no tienen ansiedad y las que sí tienen ansiedad en comparación con los que no hacen actividad física. Ese detalle de ver la tabla ayuda un montón, ¿sí? Para que ustedes me den una interpretación. Básicamente, más actividad física, menos ansiedad. Anaí Paredes dice, sí, punto de exámenes, bien. De nada, Lucía, un gusto. Bueno, yo ya me tengo que ir a otra reunión, a un Zoom, así que se rifa una o dos preguntas, y Sí, yo te quiero preguntar, hola, ahí está.
Bueno, esto del valor P, entonces ustedes sí nos van a dar el valor P. Exactamente. Y después, lo mismo, cuando aparece junto con R, también se interpreta, o sea, como que se superponen los dos análisis, el de la correlación con el de la hipótesis, si son independientes o no, las variables. Claro. A ver, el R te da una medida de la magnitud de la asociación entre las dos variables. El P te dice si eso es significativo a nivel poblacional, que es lo más importante. Claro. O sea, si el R te da 0,23, pero no es significativo, entonces no vale ese 0,23, porque podría haber sido 0 o menos 0,21, porque en realidad es una muestra al azar de una población que no tiene correlación. Ocasionalmente, esa muestra te dio 0,23, pero otra muestra distinta te habrá dado 0 quizás, o menos 1, menos 0,1. Entonces, la combinación de R con la prueba de significación es lo que completa el análisis del resultado ese. Está bien, lo mismo que si no en la T-Student, lo mismo. O sea, el valor solo de la T No alcanza. no alcanza, El- salvo que el tengamos test- que hacer todo el de pasar por los grados de libertad, pasar por la tabla. En TestStudent ustedes tienen otra cosita, otro dato. Supónganse que se rechaza la hipótesis nula. P menor a 0,05. Bueno, ustedes miran la media de un grupo y otro grupo y les va a decir cuál tiene mayor valor. Entonces van a decir, se rechaza la hipótesis nula, no son iguales. Además, tal grupo, qué sé yo, los de alimentación, los que hacen actividad física, tienen menores niveles de estrés que los que no hacen actividad física. Porque lo ven en los números, en las medias. En las medias, en la tablita. Y en el caso de correlación, lo que ustedes ven es el R solamente. Buenísimo, gracias. Bueno, ahora sí me tengo que ir. Me disculpan, tengo una reunión ya mismo. Muchas gracias por su atención y por haber llegado hasta este momento. Y mucha suerte el jueves. Y pregunten, cuando estén en el examen, digan, profe, tengo una duda. Nadie le va a contestar lo que tenían que saber ustedes. No se preocupen, pregunten y si no le podemos contestar, no les contestamos. Adiós. Chao, gracias.